como principio número uno, creer a las promesas de Dios, creer a su palabra, creer a su diseño, propósito. Pero el apóstol dice: añadan a su fe virtud. Eso significa que lo que creemos necesitamos manifestarlo mediante obras. Aunque la salvación no es por obras, las obras hablan de nuestra fe. Amén. Después dice el apóstol: añadan a vuestra virtud conocimiento. El conocimiento tiene que ver con la iluminación, con que su mente y mi mente puedan ser alumbrados para esa fe que estamos creyendo, para esas obras que estamos haciendo, y a eso le llamamos revelación. El apóstol Pedro dice: añadan conocimiento, añadan luz a esa fe y a esa conducta que ustedes tienen. Después dice: al conocimiento le pueden añadir dominio propio. Dominio propio significa gobierno sobre los pensamientos. ¿Quién es el que tiene dominio propio? El que gobierna su mente, el que puede gobernar sus pensamientos. Ese es el que tiene dominio propio. Entonces el apóstol Pedro dice: pueden añadir a esa luz y a ese conocimiento el dominio propio, el gobierno sobre ustedes. Después del dominio propio dice: le van a añadir paciencia. Y hablamos de que la paciencia tiene que ver con el fruto del Espíritu y con la vida de Cristo en nosotros. Es decir, mi falta de paciencia no habla de la mala conducta de los demás, sino de la falta de Cristo en mi vida. Si a mí me falta paciencia, significa que me falta el fruto, me falta madurar, fructificar esa vida de Cristo, porque la Biblia dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Y lo que es bueno de esa palabra es que dice: contra tales cosas no hay ley. Eso significa que la ley no sobrepasa al fruto del Espíritu. Cuando usted tiene fruto del Espíritu, usted está por encima de la ley. Usted está gobernando la ley. Entonces dice: añadan paciencia. Paciencia estaba particionado en tres ámbitos. Uno era paciencia conmigo mismo, sí, donde yo tengo que aprender a esperar el proceso de Dios y a veces tenerme paciencia porque estoy en perfeccionamiento. Entonces tengo que tener paciencia conmigo mismo, y el nivel de exigencia que tengo hacia mí también muchas veces lo vamos a demandar de los demás. Eso es por la luz, porque Pedro dice: ustedes van a tener luz, van a añadir conocimiento, y después al conocimiento le van a añadir dominio propio, pero también van a requerir paciencia, porque esto no es mágico, no es de la noche a la mañana que ya soy el cuerpo de Cristo y soy Cristo caminando. Esto es todo un proceso de muerte diaria, de proceso de tomar decisiones, de avanzar, ser edificados en Cristo, en su evangelio, en su palabra. Entonces, todo este proceso yo tengo que aprender a tener paciencia conmigo mismo. Después hablamos de la paciencia hacia los demás, sí, que es otro ámbito de la paciencia, donde yo puedo tener paciencia hacia los demás por causa de estar madurando ese fruto que es la paciencia. Y la tercera parte de la paciencia tenía que ver con perseverancia, sí. Ahí estábamos hablando de resistencia. Cuando usted y yo tenemos que resistir, perseverar. Algunas traducciones dicen: ustedes tienen que permanecer. Hermanos, la perseverancia es un ámbito difícil en muchos de nosotros, porque más de una vez nos quedamos sin fuerzas. Entonces requerimos de la ayuda de una fuerza extra que tiene que ver con el Espíritu Santo en nosotros, con esa fuerza sobrenatural de un ámbito que no tiene que ver con nuestra naturaleza, sino con la de Dios, y que puede fortalecernos, levantarnos, fortalecer nuestras rodillas, nuestros brazos,
y podemos avanzar. Entonces Pedro dice, ustedes le van a añadir a ese gobierno paciencia. Y la paciencia entonces está traducida por diferentes traducciones en esos ámbitos: constancia, perseverancia, resistencia, y tiene que ver con permanecer. Entonces ahí es donde aprendemos a seguir adelante a pesar de lo difícil que puede ser una situación. Ahí es donde entendemos que Dios está para hacer que podamos soportar cualquier circunstancia. Amén. Se reían en mi casa porque yo estos días me acordé muchas canciones. Una de ellas era: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando. ¿Se acuerdan de esa? Esa solo los que tienen más de 40 la cantábamos con todo el furor. Y otra era: qué maravilla tener una familia. Mire las canciones que me estoy acordando. Dios mío, ya estoy grande. Y aunque las cantábamos quizás con mucho fervor y gozo y alegría, y yo recuerdo que llorábamos por lo que sentíamos ahí en ese ámbito, hoy estamos entendiendo lo que es la familia en el espíritu. Estamos entendiendo hoy que podemos resistir en medio de cualquier circunstancia, porque Dios está con usted, Dios está con nosotros, amén, y Él nos puede ayudar a esto. Entonces dice el apóstol: después de la paciencia van a añadir piedad. La piedad, hermanos, significa entrega total a Dios. Eso significa. De hecho, algunas traducciones dicen: después que añadas paciencia, vas a entregar tu vida totalmente a Dios. Pedro dice: añadan piedad, añadan esa entrega total, entréguense por completo a la voluntad de Dios. Eso es piedad, entregarse plenamente y que Dios haga su voluntad en nosotros. Amén. A la piedad le vamos a añadir afecto fraternal. El afecto fraternal tenía que ver con el amor de familia, con el amor filial, donde Dios nos establece como hermanos para que podamos ministrarnos como hermanos, interesarnos los unos por los otros, poder amarnos, porque dice: a ese afecto fraternal le van a añadir amor. Y ese es el amor sin fingimiento, el amor que no discrimina. Entonces después dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego. Mire el apóstol Pedro hablando de la relación que usted y yo tenemos que tener, y diciendo: el que no tiene estas cosas no ve. ¿Y por qué dice que está ciego? Porque se olvidó de que sus antiguos pecados fueron perdonados. Wow, hermanos, perdemos la memoria cuando nosotros empezamos a juzgar a nuestros hermanos, cuando empezamos a ver en menos a nuestros hermanos. Es porque hemos perdido la memoria de dónde el Señor nos sacó. Y dice Pedro: no solo estos no van a practicar la vida de relación hacia Dios y hacia los demás, sino que van a estar ciegos, no van a poder ver el cuerpo. Entonces se nos tiene que revelar el cuerpo, y terminamos esta palabra con 2 de Pedro 1:12, y de ahí vamos a continuar ahora, así que me da unos minutos y esto va a ser bien rápido. Dice Pedro: por esto yo no dejaré de recordaros siempre las mismas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Vea usted qué importante es esto. Dice Pedro: la verdad presente solo va a revelarse a gente que esté confirmada en estas cosas. Y dice Pedro: ustedes ya las saben. Para mí no es gravoso decir lo mismo, aunque ustedes ya sepan que tienen que añadir fe, constancia, perseverancia, amor. Aunque ustedes ya saben eso, dice Pedro, ustedes van a escuchar de mí siempre lo mismo,
¿Por qué? Porque yo tengo un deseo que ustedes estén confirmados en la verdad presente. La verdad presente es una palabra que se divide en dos partes: parousia, aletheia. Parousia, aletheia habla de un tiempo escatológico del advenimiento, o hablamos de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Habla de un tiempo espiritual, verdad presente, parousia, aletheia. Entonces el parousia habla de que Dios está preparando su segunda venida para venir por su iglesia, por su cuerpo. Y la segunda palabra, presente, aletheia, significa la revelación, la verdad, la iluminación, el espíritu de verdad es otro de los significados, ¿sí? Y más significado que ya los dimos en la predicación anterior. Pero Pedro termina diciendo que el parousia aletheia, o la verdad presente, solo se va a revelar a gente que pueda ver todo lo que él dice como una lista de requisitos. Por eso él dice: pongan diligencia, presten atención, le van a tener que poner empeño, se van a tener que esforzar por toda esta lista que yo les voy a dar. Y aunque ustedes sepan que ya tienen de memoria que tienen que hacer esas cosas, no es gravoso, porque ustedes deben estar confirmados en la revelación presente. La verdad presente, o el parousia aletheia, significa lo que Dios está hablando a su cuerpo, a su iglesia, de un tiempo espiritual. Dios revela a su pueblo los tiempos espirituales, y esto ha sido desde el Antiguo Testamento en adelante. Siempre Dios le reveló a la generación presente el tiempo que ellos estaban viviendo. Entonces el parousia aletheia es la revelación presente, lo que esta generación necesita, lo que usted y yo requerimos como cuerpo de Cristo, y lo que las familias que viven en esta ciudad también tienen que escuchar de parte de usted y de mí, reconociendo la voz de Dios. El parousia aletheia significa que Dios está preparando a su cuerpo y le está revelando, le está dando luz para que su cuerpo se prepare y para que su cuerpo anuncie el evangelio. Amén. Entonces, ahí es donde Pedro dice: mi interés es que ustedes estén alineados al cielo, aunque estén practicando cosas que son domésticas, cosas que son rudimentarias de una familia espiritual o de una congregación, aunque tengan una vida que para nosotros sería una vida de religión. Pedro dice: eso les va a permitir a ustedes abrir los ojos, discernir el cuerpo y estar alineados a la verdad presente. Entonces es muy importante esto. No toda verdad bíblica es una verdad presente, porque hay verdades bíblicas que están cumplidas. Entonces, Dios es eterno, Dios existe desde la eternidad, y Dios habló antes de que existiera la Biblia, antes de que existieran las Escrituras. Dios ya habló, su palabra es eterna. Sin embargo, Él permitió que la humanidad pudiera tomar nota de lo que Dios decía. Se establecieron los libros que escribió Moisés, que llamamos el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia lo escribió Moisés, pero después escribieron los profetas y también escribieron los salmistas. En esos 3 está desarrollado todo el Antiguo Testamento: Moisés, los salmistas y los profetas. Entonces esos eran los que escribieron, y la voz de Dios venía a través de las escrituras que teníamos del Pentateuco, los salmos y los profetas. Pero después escribieron los evangelistas, después escribieron también los apóstoles, y usted tiene lo que se le añadió al canon como Nuevo Testamento, ¿sí? Las cartas paulinas y las cartas apostólicas de diferentes apóstoles. Pero la voz de Dios que ellos escribieron y anotaron sigue hablándonos, le sigue hablando a usted
me sigue hablando a mí como iglesia. Entonces muchas cosas que están escritas fueron cumplidas al pie de la letra. El Señor anunció que iba a haber una estrella que iba a alumbrar a través de los profetas, y se cumplió. Muchas cosas que anunciaron los profetas fueron cumplidas. Ahí es donde usted en las escrituras va a escuchar la voz de Dios, y Dios le va a revelar a usted el material de edificación. ¿Por qué? Porque el parusía aletheia, o la verdad presente, es un diseño de edificación, es un plano de edificación. Pedro dice: yo quiero que ustedes, practicando lo común, lo normal de una familia, estén confirmados en lo que tienen que edificar. Ustedes son una casa espiritual, un edificio santo, son la casa de Dios, el templo del Espíritu, pero ese diseño de edificación lo va a traer la verdad presente. Entonces, pasamos rápido por medio de esto. Escuche con atención. Para Noé, la verdad presente era que él tenía que hacer un arca porque venía un juicio. El parusía aletheia para Noé era hacer un arca porque viene un juicio y un diluvio va a matar la gente. ¿Cuál era la verdad presente para Noé? Que venía un juicio, que él tenía que hacer un arca y que tenía que predicar. Entonces Dios le reveló el parusía aletheia y le reveló también el material de edificación. Dios le dijo: vas a hacer el arca de madera, te doy el diseño, las medidas de cada madera, cada cuarto, todo lo que vas a edificar. También te revelo el material y te pongo en medio de una generación para que anuncies. Ahora, ¿qué pasó más adelante? Sucedió el juicio, vino la mano de Dios y todo lo que ustedes ya conocen, y se levantó después Moisés. Y Moisés recibió su parusía aletheia, él recibió su verdad presente. ¿Qué fue lo que se le dijo a Moisés? Moisés, tenés que hacer un templo que vas a llamarle tabernáculo. Él recibió el diseño. Otro que recibió diseño para un pueblo, para una generación, y Dios le dio el material. Lo vas a hacer con esta madera, con estas pieles, con piedras preciosas, con oro. Vas a hacer el arca del pacto, vas a hacer el altar de bronce, vas a hacer el lavacro, vas a hacer, mire, todo el material, todo el diseño se lo dio Dios a Moisés, porque esa era su revelación, era el diseño y el material que tenía que usar. El parusía aletheia de Moisés no era el mismo de Noé. Si Moisés hubiera hecho un arca como Noé, entonces él hubiera estado fuera de la verdad presente, hubiera estado en una verdad escritural, pero fuera de la verdad presente, fuera del alineamiento que Dios quería para esa generación. Después se levanta Salomón. Salomón también va a edificar un templo. También se le da el diseño que se le revela a su papá David. Lo mismo, se le revela el material, y usted sabe que ese es el templo más caro de toda la historia, la excelencia que tiene, las riquezas que tiene ese templo y el diseño que recibe ese templo. Ahora, el templo de Salomón no fue igual que el de Moisés, aunque ya teníamos tabernáculo en la tierra, la humanidad ya había recibido a Dios en medio de un templo. Salomón no pudo hacer lo mismo. No pudo copiar el diseño, ni el modelo, ni el material. ¿Por qué? Porque el parusía aletheia para Salomón no era el mismo que edificó Moisés. Si Salomón hubiera edificado un arca, estaba desaliñado. Si hubiera edificado un tabernáculo como el de Moisés, la misma manera, no era lo que Dios quería para esa generación. Entonces, ¿qué pasó? Vino Jesucristo, murió en la cruz, derramó su sangre, levantó la iglesia, su cuerpo. ¿Para qué? Para que la iglesia sea el verdadero edificio del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios. Y Él estableció, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar, para perfeccionar a los santos. O sea que la edificación ahora está en usted y en mí.
En la iglesia ahora está la edificación. Cristo nos trajo el modelo, nos trajo el diseño y se lo dio a la iglesia. Usted y yo no podemos hacer arcas para salvar a la gente, no podemos hacer tabernáculos, no podemos hacer templo, ni esperar el tercer templo en Israel. Usted y yo estamos edificando un edificio espiritual que es un sacerdocio santo a Dios, que es la iglesia. Usted y yo estamos siendo edificados y somos los que va a edificar a esta generación. Entonces, el Parousia Aletheia siempre fue generacional. Siempre. Dios no nos va a reclamar por algo que no tenga que ver con nuestro diseño. Dios no te va a meter un juicio porque no edificaste un tabernáculo, porque no sos la generación de Moisés, sino que Dios está esperando que usted y yo nos demos cuenta que fuimos llamados para edificar a esta generación. Usted fue llamado para conmover a su vecino. Usted fue llamado para edificar su ciudad, para discipular. Hagan discípulos a las naciones de la tierra. Fuimos llamados para discipular pueblos, naciones, edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Ese es nuestro llamado. Estamos siendo edificados, pero fuimos llamados para ser edificadores. Amén. Todo lo que Dios te dio es para edificar. Entonces, en cada generación, antes y después de la cruz, Dios busca edificadores. Si hay una búsqueda de Dios, Jesús dijo: el Padre busca verdaderos adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Ahí tenemos una. Pero si hay otra búsqueda, es que Dios busca edificadores. Alguien que diga: heme aquí, Señor. Yo quiero, Señor, edificar esta generación, edificar mi familia, mi matrimonio, edificar sobre mis hijos, edificar sobre mi barrio, sobre mis vecinos. Hermanos, el material ya fue provisto. Usted no carece del material. Dios te puso todo, te equipó con todo. Tenés que descubrirlo. Hay que descubrir lo que Dios nos ha dado. Tenemos que descubrir los frutos del Espíritu. Tenemos que descubrir toda ese potencial que Dios nos ha dado. Antes de la cruz la edificación era material, pero después de la cruz la edificación es espiritual. Toda edificación antes de la cruz para cada generación se hizo material, visible, física, pero después de la cruz toda edificación es espiritual. Aunque tenemos un salón que nos podemos congregar, Dios nos mandó a edificar la iglesia, el templo, que es el Espíritu de Dios manifiesto en usted y en mí. Antes de la cruz, la edificación era a través de los profetas, ¿sí? Los profetas eran los que se levantaron a edificar. Después de la cruz, la edificación es del equipo que Cristo constituyó. Ahí entramos todos, porque es una edificación corporativa. Usted edifica a su hermano le edifica a usted. Amén. Ahí es donde conversamos y la luz de la palabra nos puede edificar mutuamente. Oramos los unos por los otros y sabemos que la palabra nos edifica. Entonces, antes de la cruz la edificación era personal. Después de la cruz la edificación es corporativa. ¿Sí? Eso es muy importante, porque antes de la cruz Dios siempre levantó un caudillo, levantó un Noé, un Moisés, un Salomón, un David. Siempre hubo un caudillo, pero después de la cruz Dios levanta a su iglesia. Amén. Ya dejamos de ser nosotros la cabeza. La cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces somos un cuerpo, y aunque hay un mentoreo, una guía, un consejo, la cabeza es Cristo. Y la edificación es corporativa. Entonces Dios encuentra en cada generación alguien con una mentalidad de edificador. A esa persona Dios le va a revelar el material de edificación, y Dios le va a revelar el cuerpo y la generación sobre la cual debe
trabajar. La verdad presente entonces que dice Pedro se vuelve para usted y para mí en una revelación generacional del propósito de Dios. Tenemos que saber qué quiere Dios con esta generación. Hermanos, de verdad es preocupante la situación de la generación presente. El ser humano ha perdido todo temor de Dios, ha perdido todo respeto a Dios. El ser humano ha asumido que el libre albedrío o el gobierno sobre sí mismo, sobre su cuerpo, le da el derecho de blasfemar contra Dios. Y es preocupante porque nosotros somos la luz de esta generación y somos los que tenemos que edificar. Y no podemos discriminarlos, no podemos emitirle juicio o que caiga fuego sobre ellos, sino que necesitamos edificarlos, necesitamos alumbrarlos. Y para eso usted tiene que asumir su rol de edificador. Amén. Tiene que llegar el momento donde usted no tenga pudor, ni vergüenza, ni tenga un prejuicio contra la gente que sufre la homosexualidad o contra gente que sufre perversión. ¿Y por qué hablo de sufrimiento? Porque ese sufrimiento es una prisión, es una cárcel en la mente, en el alma. Hermanos, el género no fue impartido en el cuerpo, el género fue impartido en el alma. La Biblia dice que Dios sopló y fue el hombre un ser viviente. Fue el varón un ser viviente. Fue la mujer, la hembra, un ser viviente. En el soplo de Dios no solo reaccionó el espíritu del hombre y de la mujer, sino que el alma, ser viviente, habla de alma. Por eso la Biblia dice, fue hecho el primer Adán, alma viviente. Ahí está usando la frase ser viviente. Entonces, cuando la Biblia dice fue hecho un ser viviente, cuando Él sopló en el alma, en la conciencia, se impartió el género. Ahí Adán se dio cuenta que era varón y Eva se dio cuenta que era mujer. Cuando el alma o cuando la persona, el ser humano, fue un ser viviente. Entonces, la homosexualidad no es un problema del espíritu ni del cuerpo, sino que es un problema del alma, es un problema de la conciencia. Ahí es donde está el problema de alguien que está seguro de que nació en un cuerpo equivocado. ¿Sabe por qué? Porque la conciencia es la que le da el género sexual al cuerpo. Y esto está comprobado científicamente. Si una mujer nace con cuerpo de mujer, pero usted le da conciencia de que es varón, lo cría como varón, lo trata y lo viste y lo llama como varón, terminará asumiendo por conciencia que es varón, aunque tenga un cuerpo de mujer. ¿Por qué? Porque el género se desarrolla en la conciencia, en la mente, en lo que nosotros llamamos alma. Entonces no es un problema ni del espíritu ni del cuerpo, no es un problema del creador, es un problema de la conciencia, cómo se desarrolla la conciencia. Entonces la verdad presente es una verdad para esta generación que está sufriendo en el alma y que necesita la palabra. La palabra es como una espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y partir el espíritu y los huesos. Y ahí está hablando de los tres ámbitos: cuerpo, alma y espíritu. Dice que penetra para partir el alma, como una espada que va a partir nuestra alma. ¿Y por qué tiene que partir el alma? Porque tiene que enseñarnos lo que es bueno de lo que es malo. Tiene que darnos conciencia, la palabra, de separar, clasificar las cosas en nosotros. Pero también dice el espíritu y también el cuerpo, las coyunturas o los huesos, los tuétanos. Discierne las intenciones del corazón. Ahí entra nuestro corazón y la palabra no solo discierne el corazón, sino
los pensamientos, ahí entra nuestra mente. En estas 6 áreas está todo nuestro ser, espiritual, emocional y físico. Ahí está en eso: alma, espíritu, coyuntura, huesos, corazón y mente. Usted está compuesto de todo eso. Y la palabra le sirve a usted y a mí, ¿para qué? Para penetrar y partir y clasificar en nosotros lo que es natural, de lo que es espiritual, lo que es oscuridad, de lo que es luz, lo que es Cristo, de lo que es humanidad. Es la palabra, amén. Esa palabra es la verdad presente para esta generación. Primero para alinearnos a nosotros y después para que nosotros podamos ser luz a esta generación presente. Entonces la verdad que es Cristo, esa verdad presente, no viene como concepto de sabiduría intelectual, sino como ámbito de gobierno, como ámbito de transformación. Cuando recibimos el parusía aletheia, lo que sucede es que somos transformados. Vivimos la transformación desde adentro hacia afuera. Pedro dice que la palabra es como una antorcha que nos alumbra en lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana nace en nuestro corazón. Entonces la palabra es una antorcha como una luz externa, exterior, pero Cristo es un lucero como una luz interna que nace en nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Entonces la palabra nos guía externamente como una luz. Por eso el salmista dice: lámpara es a mis pies tu palabra, porque es una luz externa. Pero Cristo es una luz interna, es el lucero de la mañana que nace en nuestros corazones. Y ahí aprendemos a ser alumbrados por dentro y por fuera. Eso es lo que transforma la vida del ser humano. No el conocimiento bíblico, sino la luz interna que es la vida de Cristo, del Espíritu Santo en nosotros. Entonces la verdad no viene, la verdad presente no viene para discutir doctrinas, que es el error que posiblemente nosotros cometimos en algún momento, para discutir lo que era Viejo Testamento, Nuevo Testamento, Viejo Pacto, Nuevo Pacto, Cristo y Adán. Y Dios nunca nos había mandado a discutir, sino que Dios nos había dado esa verdad para que seamos alumbrados y que esa verdad nos pueda transformar y seamos luz. Entonces la intención de Dios nunca fue que usted y yo podamos discutir usando esta revelación, sino que manifestemos todo lo que el apóstol dio como lista: amor, paciencia, bondad, benignidad, el abrazo fraternal, el amor sin fingimiento, la paciencia, la tolerancia, la perseverancia. Todo eso incluía la verdad presente. Pero ¿qué pasó? Nosotros recibimos el parusía aletheia como información, como 2 términos griegos que nos hablaban de la verdad presente, pero no habíamos recibido toda la lista de una vida corporativa. Entonces arrancamos por donde teníamos que terminar. En vez de arrancar añadiendo a nuestra fe virtud, en vez de arrancar creyendo y conduciendo o poniendo conducta, arrancamos diciendo: este es el parusía aletheia, la verdad presente, no hay otra. Entonces empezamos mal. Hoy estamos, después de un montón de procesos de Dios con nosotros y paciencia de Dios con nosotros, hoy estamos aterrizando en esta verdad presente. Hoy nos estamos dando cuenta que la verdad presente es la consecuencia de amarnos, de valorarnos, de orar, de interesarnos los unos por los otros, de manifestar la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la verdad presente viene impregnada de ese diseño que usted y yo vamos a edificar, o estamos edificando, o queremos edificar. Amén. Bien, voy a terminar con esto. Dice Hebreos 10, versículo 7:
para que usted vea que Jesucristo también tenía un parusía aletheia, también tenía una verdad presente que Él tenía que cumplir. Usted tenga en cuenta esto. Muchas cosas que Jesús hizo, la Biblia dice, esto lo hizo por causa de lo que dijo el profeta. ¿Ha leído eso en las Escrituras? Todo esto lo dijo por causa de lo que había profetizado fulano. Esto lo hizo por lo que dijo el profeta. ¿Por qué Jesús hacía cosas que ya estaban anunciadas? Porque ya la verdad presente que Él tenía que manifestar la había recibido. Esa era su parusía aletheia, esa era la manifestación espiritual. El espíritu de la verdad era ese. Hablando Jesucristo, entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Wow, eso es tremendo. Jesucristo diciendo: yo estoy acá porque hay un parusía aletheia que es el que habló de mí, ya está escrito de mí. Por eso alguien dijo: mi embrión vieron tus ojos, y vi un libro en el que estaban escritas todas las cosas antes de mí, sin que faltara ni una de ellas. ¿Por qué un hombre se anima a decir semejante barbaridad? Porque él sabía que cuando nació y cuando tomó conciencia, ya había una verdad presente para él, ya estaba escrito. Por eso la Escritura dice que usted y yo fuimos creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Ese es tu parusía aletheia, y es para esta generación, es para el cuerpo de Cristo. Naciste con un propósito inquebrantable, un llamado inquebrantable. Esta generación está gritando por tu llamado, está gimiendo para que se manifiesten los hijos, y gime con dolores de parto para que haya la manifestación gloriosa de los hijos de luz. Usted y yo nos manifestamos a esta generación. Por eso Jesús dijo: yo no descendí del cielo para hacer mi voluntad, yo descendí para hacer la voluntad de mi Padre. Hermanos, alguien tiene que tomar esta palabra y hablar con Dios para que hagamos su voluntad. Hacer su voluntad. ¿Va a costar? Claro que sí, va a costar. Por eso Pedro dijo: pónganle empeño, échenle ganas, presten atención, pongan diligencia en estas cosas, añadan. Ustedes fueron creados en Cristo, fueron hechos participantes de la naturaleza divina, pero acá en este asunto tienen que añadir. Ustedes ya están completos en Cristo, pero en este asunto la van a tener que pelear, la van a tener que luchar, van a tener que esforzarse. Y esa es nuestra función. Somos más que vencedores en Cristo. Amén. Pero tenemos que asumir el desafío, como lo dijo Cristo: yo no estoy para hacer mi voluntad, estoy para hacer la voluntad del que me envió. Yo estoy acá porque hay un parusía aletheia que habló de mí, y esa verdad hoy es presente. Hoy estoy vivo, y esa es la verdad presente para esta generación. Yo soy la verdad presente para esta generación. Soy el cuerpo de Cristo para esta generación. Soy la voz de Dios. Hermanos, antes de la cruz Dios habló solamente por profetas, pero después de la cruz Dios habla por su iglesia. Dios habla por usted, habla por mí. Eso es maravilloso. Aunque no nacimos profetas de oficio, Dios habla a través de usted, porque usted es el cuerpo de Cristo. Amén. Quiero que se ponga de pie, por favor, y podamos orar. Hay tantas áreas que muchas veces nos juegan en contra. Sin embargo, la verdad presente no cambia. Dios sigue creyendo en usted como en el primer día que lo llamó.
Y Dios sigue creciendo en mí como en el primer día que me llamó. ¿Por qué Él cree en nosotros? Porque Él depositó la vida de su Hijo en nosotros. Por eso Él cree. Porque Él dejó a Cristo en tu vida. Por eso Dios dice, van a poder. Van a descubrir la verdad presente. Y van a creer que eso es más poderoso que todo lo que puedan estar viviendo. Hermanos, tu realidad presente no puede vencer la verdad, el parusía aletheia de Dios sobre tu vida. No puede vencer lo que Dios está diciendo hoy de tu vida. No lo que dijo antes. Eso fue eterno. Dios es eterno, pero Él habla con verdad presente. Hoy te está hablando el Señor. Por eso le dijo a Moisés, no le digas el yo fui o el yo seré. Dile a Faraón, el yo soy me manda. Siempre el yo soy. ¿Por qué? Porque es el tiempo presente. El parusía aletheia es la verdad presente. Dios es hoy el mismo ayer por los siglos. Hoy es Dios. Seguirá siendo Dios siempre. Mañana Dios va a seguir diciéndote lo mismo, porque no cambia. Pasado, Él seguirá diciéndote yo soy. Así que usted es en Dios todo lo que dice la verdad presente que usted es, como iglesia, como cuerpo.